Ya está. Hola, me llamo Xavier y hoy os traigo aquí un modelo de un Lego que hice yo mismo, juntando varios sets de Lego. Está compuesto por 4 motores, 2 motores pequeños, un motor normal que sirve para mover la aguja, la pinza, como le queráis llamar, y un servomotor que sirve para mover las tenazas. Es la segunda vez que hago un escorpión como este y a simple vista no parece bastante, pero cuando lo ves funcionar tiene mucha movilidad, ya que incluso se le mueven las patas al andar. Luego, para funcionar a radio control, tengo aquí un mando que, gracias a él, depende del número que tenga, por ejemplo, este es 1 y este es 2, pues le manda una señal a los infrarrojos, que dependiendo de que sea el infrarrojo 1 o el 2, pues recibe la señal de cada mando. Los infrarrojos están conectados a una batería que está aquí dentro. Entonces, al recibir la señal, pues dependiendo del cable donde esté, el azul o el rojo, le manda la señal al motor. Ahora veremos cómo funciona. Lo vamos a encender. Primero os enseñaré cómo se mueve. Como veis, se le mueven las patas cada vez que anda. Aquí en el mando 1, la palanca roja deja que giren las patas de la izquierda. Y en el mando 2, la palanca azul, las de la derecha. Luego también tenemos las tenazas, estas, que se mueven, como dije, gracias al servomotor. Las movemos gracias al mando 2, utilizando la palanca roja. Y después tenemos la pinza, que se utiliza moviendo la palanca azul del mando 1. Esta coge tanta potencia que incluso si lo mantienes pulsado, se llega a dar con el sí mismo. Tiene el funcionamiento de una excavadora. ¿Qué significa eso? Que las excavadoras, como sabéis, tienen 2 orugas. Entonces no es como un coche a radio control, que si le das a una palanca hace que gire. Entonces, para girar en los coches a radio control le tienes que dar a una palanca que vaya hacia adelante o hacia atrás. En realidad tienes que darle a las 2 palancas dependiendo qué quieras hacer. Otra cosa que le añadí, ya que esta es la segunda vez que hago un escorpión de Lego. Este escorpión, esta vez le añadí luces, que se le pueden activar. No son muy grandes, pero bueno, iluminan bastante para ser lo que son. Y aquí está. No le tengo nombre, pero bueno, podría pensar en uno. No, porque se va a convertir en una velutina, entonces hay que poner el nombre a velutina. Ya.